comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a continuar con la plática que tuvimos hace unos días y que comprometimos al doctor Miguel López Melero. Él es doctor en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid en España y pues bien, cumplió su palabra, aquí está con nosotros y vamos a platicar del proyecto Roma. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de historia, sociedad, política, cultura, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte, no se vaya, en un minuto regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán. O también nos puede ver desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o Facebook Héctor Muñoz. También usted puede buscar todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa TV Acontecer en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Bien, como les decía hace unos instantes, la semana pasada, hace unos días, platicamos con el doctor Miguel López Melero. Lo comprometimos a que estuviera aquí de nueva cuenta en el estudio. Y bien, pues está aquí el doctor Miguel López Melero, pero ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, hablamos de un tema del proyecto Roma y que tiene que ver con la escuela, construyendo una escuela sin exclusiones. Este es uno de los libros, de los varios volúmenes, varias obras de su autoría que tiene el doctor López Melero, y este es uno de ellos. Y bueno, pues vamos a continuar con la entrevista. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo aquí contigo. Bien, doctor, pues nos quedamos con el tema de ¿qué significa para el auditorio que a lo mejor no nos cachó en la entrevista pasada? Denos un background, denos un resumen de lo que se trata, una síntesis, por favor. Mira, yo me alegro volver, porque a mí me quedó como una inquietud con respecto a la entrevista anterior, de que el auditorio, que las personas que nos estaban oyendo entendieran por escuela inclusiva algo que no quería yo que se entendiese. O sea, la escuela inclusiva no es la escuela para las personas que tengan algún tipo de déficit, o que tengan algún tipo de hándicap, o que tengan una religión diferente. No, no, no. La escuela inclusiva es la escuela para todos y para todas las niñas y niños del mundo. Es una manera nueva de generar el papel de la escuela pública, ¿entiendes? Entonces, en esa escuela, porque entre una escuela y otra, entre los colegios de educación específicos, de educación especial, y el discurso de la escuela inclusiva, ha habido todo un discurso que ha sido el de la integración. Ahora, lo interrumpo ahí porque seguramente para que el auditorio le quede claro. Sí. Pues aquí en México, pues las escuelas son funcionan de esa manera, son incluyentes para todos. Ahí vean niños, niñas de diferente credo, religión o lo que sea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la escuela que usted habla y la escuela que tenemos aquí en México? Sí, vamos a ver, no conozco muy bien cómo es la práctica de las escuelas inclusivas o de la interculturalidad en México, no lo conozco muy bien. Porque hay escuelas también de educación especial. Claro. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? No, una escuela de educación especial no debe de existir nunca. No. Nunca. Porque qué? Son guetos. Es igual que si ahora hiciéramos la escuela de los locutores o la escuela de los... O sea, segregan, dice. Claro. Pero vamos a ver,
Si de lo que se trata en la escuela es de romper las barreras que impiden que todos los niños y todas las niñas puedan ser respetados en función de sus peculiaridades, que todos los niños, todas las niñas y todos los jóvenes del mundo puedan participar en la construcción del conocimiento de manera cooperativa, que todos los niños y las niñas convivan a ser ciudadanos libres. Por tanto, ¿cómo vamos a ir separando? Entonces, la escuela intercultural, la escuela pública, tiene que ser una escuela científica, tiene que ser una escuela investigadora, tiene que ser una escuela inclusiva, intercultural, ética, equitativa. De eso se trata. Que la gente no piense que es una escuela para incorporar a niños y niñas con algún tipo de hándicap. No, la escuela es un lugar donde van los niños y las niñas desde los 3 a los 10 años, a los 12 años. Y todos los niños y todas las niñas se enriquecen, sobre todo se enriquecen las personas que, si es que existe una persona que no tenga alguna dificultad cognitiva o lingüística o afectiva o social o de movimiento. Todos los seres humanos no somos perfectos, cada uno de nosotros tenemos unas peculiaridades. Por tanto, la escuela es un lugar donde los niños se hacen ciudadanos cultos, demócratas. La escuela se tiene que humanizar, la sociedad se tiene que humanizar. El discurso de la escuela inclusiva es el discurso de la humanización, es el discurso del respeto a la diferencia como valor. Ser diferente es un valor, no es una lacra social. Ahora, doctor, le hago una pregunta. Sí. En la experiencia que usted tiene y en este tipo de escuelas de que estamos hablando, los alumnos, una vez que han egresado, ya sea la primaria, la secundaria, ¿cuál ha sido el resultado de ellos? El resultado es mucho mayor. Vamos, nosotros hemos llegado desde infantil hasta la universidad. Y nosotros tenemos casos de niños, de jóvenes que han terminado su carrera. Aquí estuvimos una vez con Pablo Pineda, que era uno de los chicos síndrome de Down, que no sé si saben que hizo una película hace un par de años que se llama Yo también. No sé si la conocen aquí en México. Una persona con síndrome de Down que ha actuado actor, y él es maestro y es psicopedagogo. O sea, a ver. Y él pertenece al Proyecto Roma. O Ramón, o otros chicos que han llegado todo el proceso desde los 3 años y han ido al infantil, han ido a la primaria y a la secundaria. Un niño que se educa en el Proyecto Roma adquiere una matriz, o sea, un proceso lógico de construir el conocimiento como una estructura mental, igual que tú tienes como médico, una estructura mental de hacer, cuando tú estás con tus pacientes, sigues un proceso lógico. Pues ese es el proceso lógico que adquieren, esa matriz mental que adquieren los niños y las niñas para poder afrontar cualquier situación problemática. Ahora, para el auditorio, para que quede claro, el doctor Miguel López Melero, bueno, él platica de sus experiencias y sus casos de éxitos precisamente en donde los alumnos que de alguna manera se consideran pues personas normales y se les mezcla a los alumnos que pudieran tener alguna discapacidad, llámese autismo, dislexia, síndrome de Down o cualquier problema, se les mezcla en el aula y esos niños a través del tiempo, bueno, pues salen con habilidades muy superiores que si hubieran estado en una escuela de educación especial. ¿Estoy bien o estoy mal? Así es, pero no solamente es el beneficio para estos tipos de niños o niñas, sino que el cambio de actitudes, el que se adquiere en los niños, digamos, entre comillas, normal, es superior. Las personas, digamos, que no tienen ningún tipo de hándicap, a través del conocimiento, a través de las interacciones con unas personas diferentes, van a adquirir una humanización que de otra manera es imposible, y no va a haber grandes marginaciones cuando después terminen sus estudios. Entonces, en definitiva, se va a humanizar, que de eso se trata, de humanizar a la propia humanidad. Muy bien. Bien, vamos a ir a un corte, doctor. Regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Estamos platicando con el doctor Miguel López Melero y estamos hablando del Proyecto Roma. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Miguel López Melero. Él es
es autor de varios proyectos, entre ellos el proyecto Roma, un proyecto de educación muy exitoso. El doctor es doctor en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Doctor, antes de ir a un corte, bueno, usted hablaba de humanizar la educación. Pues toda la educación es de alguna manera humanista, pero desglóseme el concepto, por favor. Vamos a ver, cuando yo hablo de humanización, me refiero a cómo estamos entrando en una gran deshumanización en los seres humanos. El ser humano surge en el desarrollo evolutivo de la humanidad a través del amor. El amor es la palabra, digamos, es la emoción que define lo más importante del ser humano. Cuando hablo de amor, no hablo de un amor pegajoso, sino hablo ni religioso ni filosófico, hablo del respeto al otro como legítimo otro en la convivencia. Yo te respeto a ti, Héctor, como eres, no como me gustaría que fuera. Yo te respeto con tus peculiaridades de locutor o de entrevistador, con tus características personales, emocionales, afectivas, con tu manera de hablar, de comportarte, así te respeto. Por tanto, este tipo de educación inclusiva lo que va a permitir es humanizarnos, hacernos más humanos, hacernos más amorosos, son seres amorosos. Ahora, ¿habrá la capacidad de los maestros para transmitir eso? ¿Cómo no? Las universidades. Yo esta mañana he estado con el rector de la Universidad de UAS, de aquí de... Víctor Antonio Corrales Burgueño. Exactamente, hablando con él. Precisamente porque vamos a llevar a cabo una maestría sobre educación inclusiva entre la Universidad de Málaga y la Universidad de aquí de la UAS. Probablemente vamos a iniciar un proceso de conversaciones para ver cómo se puede llevar esta maestría. Entonces, el problema radica en cuál va a ser la formación universitaria. Porque hay una formación universitaria exenta de metodología o de una metodología muy clásica que no permite generar personas formadoras que sean capaces luego de generar escuelas inclusivas. Desde la propia universidad es necesario otro tipo de formación. Por supuesto que va a haber capacitación, claro que sí. Es más, yo en esta semana que llevo de trabajo, yo te decía hace una semana, el primer día que estaba aquí trabajando con los profesores y con las profesoras, que íbamos a capacitarnos y tú me decías, en una semana será suficiente. Yo te puedo decir que después de una semana me gustaría que entrevistara a alguno de ellos en esa semana y le dijera, oye, cuando empezaste hace una semana, ¿qué tipo de pensamiento tenías? ¿Y cómo has terminado? Yo te puedo decir hoy que las satisfacciones que hemos llevado a cabo esta mañana, las emociones que hemos sentido después de una semana de trabajo, ha sido increíble, en donde se han quedado vinculados como protagonistas y como responsables de este trabajo de investigación. Por supuesto que esto no es una técnica que se adquiere como si fuera para arreglar relojes, no, esto es un proyecto que tienen que ir aprendiendo. Uno de los principios que hemos adquirido... ¿Sí? Para que no se me pase la pregunta. No. Los maestros que están capacitando, ¿usted los selecciona de alguna manera? No, ¿O yo no selecciono nada. ¿Tiene que cumplir con un perfil? Yo me he encontrado con 13 profesionales, porque no solamente están capacitándose los 5 maestros de las 5 aulas que hemos puesto en práctica, o sea, de niños de 3 años, de 4, de 5, primero y segundo grado, no, sino que desde el conserje, Pepe, hasta la señora de la administración y todo, el profesor de educación física, todos los profesionales del centro estamos en el mismo discurso, porque entre todos hemos construido una manera, unos principios para llevar a cabo y unas normas de funcionamiento y de convivencia en el centro, desde el conserje hasta las personas y los voluntarios del comedor, porque la inclusión no está solamente en el aula donde aprenden a construir el conocimiento. Tiene que ser integral. Claro, en el patio también, en el cuarto de baño también, en la entrada por la mañana, en el comedor, en todas partes tiene que ser inclusivo. Incluso me decían los maestros y algunas maestras, oye, ¿sabes que todo este discurso de esta semana se está generalizando en mi casa? Ya hemos tenido conversación mi marido y yo y estamos hablando... Para generar polémica. Claro, y se ha generado polémica, incluso sus propios hijos hablando de eso. Oye, he estado en un curso de formación sobre educación inclusiva y resulta que mi casa no es inclusiva. El comedor y la cocina de mi casa no son inclusivos. Cuando viene la abuela, no estamos preparados para recibir las peculiaridades de la abuela. Y la abuela se acomoda a una serie de características que tiene la cocina, cuando tendría que ser al revés. Nosotros humanizar es respetar esas peculiaridades. O sea, es cambiar los sistemas. Entonces, este cambio de mentalidad que contaba esta maestra esta mañana, de cómo
ha generalizado el propio discurso de formación hasta su propia casa, de eso se trata. Y no solamente eso, sino que cuando ella vaya a un bar o vaya al mercado, va a ver que hay una serie de barreras que están impidiendo que las personas puedan ser inclusivas o puedan estar incluidas en la sociedad. De eso se trata. Cuando me hablas de humanizar es cómo transformar todo ese pensamiento al señor que vaya en el autobús, al administrador, pues es un al concepto muy amplio. Claro. Es un concepto amplio que incluye todo. Es cambiar a la sociedad desde el aula y primero desde la persona, y luego desde el aula desde los y hacia 3 afuera. años, claro, ¿cómo se puede cambiar una sociedad? Pues educando desde los 3 años en un modelo educativo absolutamente inclusivo, distinto, donde los niños y las niñas van a aprender a convivir con otros niños y otras niñas. Esa es la manera de humanizarnos. Esa manera que yo te decía, de hacer más humana la propia humanidad. Nos estamos deshumanizando. Incluso las tecnologías. Mira, una cosa que ha surgido importantísima ha sido la nutrición. Nutrición. Y tenemos una profesional que ha incluido dentro del currículum la nutrición. Es más, no solamente las 3 horas en el comedor, sino ella participa en el currículum con los niños y con las niñas, enseñándoles la importancia del equilibrio en los alimentos. Doctor, nos están mandando un corte, vamos a ir a un corte. Claro. Ahorita, después del corte, platicamos sobre el tema tan importante de la nutrición. Bien, estamos platicando con el doctor Miguel López Melero. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Contester. Estamos platicando con el doctor Miguel López Melero y estamos hablando del proyecto Roma, Escuela Incluyente. Doctor, antes de ir al corte, pues usted nos iba a hablar del tema de la nutrición dentro de este programa. Adelante, por favor. Pues sí, durante esta semana ha surgido la necesidad de una profesional que va a trabajar también en el comedor. Y como antes te decía, que la escuela inclusiva no solamente es en el aula, sino que es en todo el centro. Y hemos visto conveniente que todo ese trabajo práctico de los niños en el comedor se introduzca en el currículum en los grados, en niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, de tal manera que los niños van a aprender a comer dentro de la propia aula, pero no es que cambiemos el comedor por el aula, sino de manera teórica, cuál es la función importante de los alimentos, de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas y todo. Y luego van a tener la oportunidad de llevarse eso al comedor como una manera práctica. O sea, hemos incluido todo el discurso teórico práctico. Lo mismo que se ha generado en el profesorado, una cosa importantísima, y es que ellos mismos han visto la necesidad de ir a la teoría. O sea, la propia práctica no puede satisfacer las necesidades que emergen en la escuela inclusiva y es necesario estar preparado. O sea, porque una de las cosas que ocurre en la formación del profesorado es que no son personas que tengan la costumbre de leer. No tienen como una fundamentación epistemológica. Y hemos descubierto en esta semana la necesidad de darle fundamento a la propia práctica. ¿Para qué? Para que cuando ellos vayan a su aula o alguien les visite, sepan decir por qué hacen lo que hacen y cuáles son las teorías de aprendizaje en las que se fundamentan. Y hemos descubierto a los propios autores sin tener que imponerle lectura de los autores, sino por la propia necesidad de la práctica que ha emergido en esta semana. Ahora, entonces, la nutrición es importantísimo, pero lo hemos metido en el currículum. Y algo más, por ejemplo, niños de 3 años, perdón, adelante. El baño y todo el aseo se ha incluido también en el currículo, donde los niños, a través de tener los baños y tener los lavabos donde se puedan ellos lavar o limpiar los dientes, cepillar los dientes y demás, dentro de la propia aula. Dentro del aula. 6 lavabos pequeñitos para niños de 3 años, donde ellos van a aprender el propio aseo allí como algo, una actividad curricular, no salir fuera del aula para hacer pipí o hacer caca o saber cepillarse los dientes, sino que es una actividad inclusiva dentro del propio currículum. Y entonces todo eso ha emergido en esta semana. No era algo que yo tenía previsto hace 10 días cuando llegamos el día 11, pero emerge porque los propios profesionales se han visto con esa necesidad y decían,
que están cambiando su mentalidad. Su mentalidad quiere decir, ni más ni menos, que ellos tienen como una costra mental en su neocorte de una manera de enseñar, porque se pensaba que la enseñanza suponía el transmitir una serie de conocimientos, información y más información. Y en esta semana hemos descubierto también que no, en eso no consiste la cultura. La cultura no consiste nada más que en producir reflexión y acción, y que los niños tienen que aprender para poder transformar más tarde, no para recibir más información como si fuera una enciclopedia. Ahora, nos quedan casi 3 minutos para irnos, doctor. Me gustaría a mí precisar nada más los parámetros. Sí. Esta escuela cumple, en el programa pasado quedó ahí más o menos dicho, cumple con los requisitos que señala la UNESCO. Adelante. Cumple, y estamos siguiendo los principios de la UNESCO desde 1990, desde la Declaración de Salamanca en 1994, o desde los principios de Dakar en el 2000, en donde, no sé si te acordarás que te decía que el principio rector con respecto a la escuela inclusiva en la UNESCO es que todas las escuelas del mundo se tienen que cambiar. No son los niños y las niñas los que tienen que cambiar, sino los sistemas educativos. ¿Para qué? Para que todos los niños y todas las niñas, independientemente del género, de la etnia, de la religión, del hándicap, puedan ser educados unos con otros. Segundo, te decía que no es cuestión de actitudes caritativas, sino de derechos y deberes que tienen todos los niños. Nos ha costado muchísimo construir desde 1948 los derechos humanos y en 1989 los derechos del niño. Nosotros cumplimos con todos los derechos del niño. Tercero, este modelo de escuela. Por supuesto, claro, pero el que no cumple es el que hace segregación. Es el que no cumple con los principios de la como UNESCO. Las escuelas especiales que mencionaba evidentemente, usted. O la escuela integradoras. Es que el concepto de integración es: tú vienes de fuera y te acomodas a un sistema que yo impongo. No. La escuela inclusiva es: creemos un sistema donde nadie se sienta excluido. Hagamos un... Esa es la diferencia. Claro, ¿te parece poca? No, cambiar los sistemas. Muchísima. No las personas, sino los sistemas. ¿Comprendes? Entonces, te decía también, ojo, cuando un niño o una niña no es respetado, no participa en la construcción del conocimiento y no convive con otros, está discriminado. Nada más que el hecho de que haya un niño discriminado, esa escuela no es inclusiva. Nos queda 1 minuto y medio para irnos, doctor. Sí. Adelante. Digo, los colegios específicos tienen que desaparecer. Te decía, todos los colegios de educación especial se tienen que reconvertir en escuelas inclusivas. Y te decía algo más, como principio de la UNESCO. Mira, Héctor, la escuela inclusiva no es para cambiar la escuela. La educación inclusiva es para cambiar la sociedad. Es necesario una sociedad inclusiva. Es necesario humanizar a la propia sociedad para que nosotros podamos vivir como seres humanos. Nos estamos deshumanizando a través de todo el discurso del pensamiento neoliberal y de la economía. La economía está haciendo esclavo a los seres humanos. Es necesario más educación. Es necesario que la economía tenga una dimensión no solo financiera, sino también educación en valores. Por tanto, es necesario un capital ético importante. Es necesario una sociedad ética mucho más madura, y eso lo va a producir la educación inclusiva. Ahora, doctor, contésteme sí o no. Sí. ¿Le ve futuro a esta escuela aquí en Culiacán, Sinaloa? Por supuesto que sí, si no, no estaría. Yo no voy a hacer un viaje de 13.000 kilómetros para que esto sea un fracaso, si no, no vengo. Para eso me quedo en Málaga. Por supuesto que sí, y yo me he comprometido con los maestros y las maestras y con CIES en venir aquí durante 10 CIES, el Centro de Innovación Educativa Sinaloense, para estar... Organismo de asociación civil, ¿verdad? Sí, así es. Para hacer una investigación durante 10 años, porque los frutos no se pueden ver de un año para otro. 10 años. 10 años de investigación. Bien, y ahí vamos a ver todo el proceso, desde los 3 años hasta la secundaria. Bueno, pues... Y dentro de 10 años, esos niños que hoy van a empezar el día 22, de 3 años, veremos a ver cómo son. Bien. Estaría muy bien entrevistarle a ellos. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, doctor. Despídase del auditorio. Adelante. No, del auditorio, que lo que quiero decirle, señores, esto no es una fantasía. 10 segundos. 10 segundos. Esto no es una fantasía, es una necesidad social. Es la educación inclusiva, es una educación en valores, y es necesario cambiar o iniciar procesos de cambio para que el mundo se humanice. Por tanto, es de justicia social. Bien, pues, doctor, le agradecemos mucho. Nos acompañó el doctor Miguel López Melero en la entrevista aquí. Le agradecemos mucho a usted que ha estado aquí con nosotros. Y les recuerdo, nos vemos todos los días de 8 a 9 de la mañana en Radio Fórmula. Le agradezco a usted su atención. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches.
comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer.